Revelado, 7 historias escalofriantes de muertos embrujados y sus secretos malditos. OCULTOS. Ana, madre soltera, caminaba por las calles de su barrio en la Ciudad de México, sintiendo que la noche la tragaba. Había trabajado en el restaurante hasta tarde, y el aire frío le erizaba la piel. Hoy, algo no estaba bien. Las secciones oscuras de las calles la llamaban, como si sus sombras recitaran secretos olvidados. El chirrido de una puerta en su viejo edificio resonó en su mente. Esa noche, el eco de murmullos la atrapó, como una melodía triste que no podía ignorar. Al entrar al edificio, el ambiente era opresivo. Los vecinos, siempre tan charlatanes, ahora parecían espectros en una penumbra de complicidad. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver las viejas fotos familiares en el pasillo, sus rostros desvaneciéndose como recuerdos perdidos. Recordó el asesinato que había ocurrido allí, un crimen que aún resonaba entre susurros entre los habitantes. Mientras se apresuraba hacia su departamento, una sombra danzó en el rincón de su ojo. Nadie más parecía notarla. Esa noche, el sueño de Valentina fue pesadilla. La niña despertó gritando, diciendo que una mujer le había hablado, pidiéndole ayuda, llorando por justicia. Ana, con el corazón acelerado, nunca había creído en apariciones, pero ahora lo dudaba. Lo extraño comenzaba a brotar en su hogar, cosas que desaparecían solo para reaparecer en lugares visibles, susurros que cortaban el aire como cuchillos, ruidos inexplicables provenientes del silencio. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Conforme pasaban los días, el terror crecía. Ana no podía ignorar las miradas de los vecinos, esos rostros que ocultaban secretos. A veces, creía ver a la mujer de su visión en los espejos, su rostro marcado por una tristeza infinita. Sin embargo, el verdadero horror no era el espectro, sino la comunidad que lo había creado. Cada vez que Ana preguntaba, los murmullos se convirtieron en silencio tenso, como si supieran algo que ella una noche, no pudo más. Sigilosamente, bajó las escaleras hacia el sótano. Un olor a humedad y algo más fuerte la azotó. Al final del pasillo, una voz familiar la llamaba. El terror llenó su pecho y, al girar en la esquina, casi se desmaya. La figura de la mujer se erguía, pálida y angustiada, extendiendo la mano hacia ella, como si le pidiera que viniera, que le diera la respuesta que buscaba. Ana sintió que el frío la rodeaba, el miedo abrazaba su corazón. ¿Qué haría ahora? ¿Se disculparía o se rendiría ante el horror? La mujer pareció sonreír, pero sus ojos eran un abismo de desesperación. El tiempo se agotaba y un grito desgarrador resonó, una advertencia que provenía de las entrañas del edificio. Ana se dio cuenta de que no solo su vida estaba en juego, sino también la de Valentina. Lo que había comenzado como una conversación trivial se transformó en una espiral de terror que atrapa al alma. El secreto del pasado estaba listo para revelarse y ella, atrapada, se encontraba en el camino de la justicia o su propia perdición. Ana sintió que el aire se volvía más denso, casi palpable, mientras la figura de la mujer se hacía más clara frente a ella. La mirada del espectro, atormentada y vacía, la empujaba hacia atrás. El eco del grito resonaba en sus oídos como un tambor, pero no podía moverse. La mano extendida de la mujer parecía clamar, no solo por ayuda, sino por un vínculo perdido. ¿Qué había hecho esta alma en pena para estar condenada a vagar? Valentina, desde el piso de arriba, continuaba dormida, ajena a la tormenta que se desataba en el sótano. Ana sabía que no podía quedársela mirando, el reloj marcaba la hora de enfrentar lo que había dejado enterrado. Con un movimiento decidido, se acercó un poco más y, en ese instante, un viento helado la golpeó en la cara. La figura desapareció por un segundo, dejando tras de sí un susurro, «Ayúdame». El corazón de Ana latía con fuerza,
cada pulso resonando en su pecho como un tambor. Decidió que tenía que descubrir la verdad. Siguió el eco de la voz, que la llevó más adentro del sótano. Las paredes parecían encogerse, y el miedo se filtraba por cada grieta como un veneno. Miró a su alrededor, buscando algo, cualquier pista que la ayudara a entender la historia de la mujer. Las imágenes de otros lugares, otros tiempos, comenzaron a aparecer mosaicos en su mente, un niño jugando, una risa, un grito. Ana sintió que cada recuerdo era un hilo que tejía el pasado a su presente. ¿Qué la conectaba a ella con ese espíritu? En una esquina oscura del sótano, encontró un viejo baúl. Polvo y moho lo cubrían como un manto olvidado. Lo abrió con cuidado, sintiendo como si el aire se detuviera a su alrededor. Dentro, había cartas desgastadas, fotografías en blanco y negro, y un pequeño diario. Ana sacó el diario y comenzó a leer las páginas amarillentas. Cada palabra la llevó más lejos de su realidad, revelando secretos que su comunidad había mantenido ocultos por años, una historia de amor truncado, una traición, y finalmente, la muerte brutal de aquella mujer. A medida que leía, la angustia se apoderaba de ella y, de repente, el ambiente cambió. La sombra de la mujer volvió a aparecer, esta vez más cerca, casi tangible. Ana sintió que un escalofrío la atravesaba, y se atrevió a hacer una pregunta: ¿por qué no descansas en paz? La mujer, imbuida de un dolor antiguo, bajó la mirada y Ana percibió cómo la oscuridad la envolvía. Necesito que sepan la verdad, respondió, y le extendió una fotografía de un hombre, con una mirada similar a la de Valentina. Era un hombre que no debía estar allí, un vínculo inesperado que la dejó helada. El grito de Valentina, que provenía de más arriba, la sacudió. Ana supo que el tiempo se acababa. La realidad del peligro aumentaba, y el terror se reflejaba en la pared del cuarto de la pequeña, como si las sombras estuvieran intentando devorarla, pero antes de que pudiera regresar, la mujer susurró: no la dejes sola. Ana se volvió rápidamente hacia la escalera, el horror apretando su corazón. La conexión con el espectro quedaba clara: ella no solo buscaba justicia, sino que el destino de Valentina estaba entrelazado con su historia. Mientras comenzaba a subir, sintió la presión del pasado tras de ella. ¿Podría salvar a su hija y también a esa alma perdida? Una sombra más oscura que la anterior le rozó la espalda, y un escalofrío recorría su cuerpo. Lo que había encontrado en el sótano era solo el principio. La verdad no siempre es liberadora, a veces es el principio de una pesadilla. Con el eco del cuaderno en la mano y el destino de su hija en sus pensamientos, Ana supo que tendría que desentrañar todo y enfrentar la comunidad que había condenado a la mujer. Pero, ¿estaba preparada para afrontar lo que eso significaba? Y mientras se apresuraba hacia su hogar, un nuevo grito, esta vez más desgarrador que el anterior, estremeció el edificio, llevándola de regreso a la oscuridad. ¿Qué secreto había entre ellos que todavía no había descubierto? Ana soltó el diario y corrió hacia la habitación de Valentina, el eco de sus pasos resonando en el silencio opresivo como una advertencia. La puerta estaba entreabierta y una sombra se movía en la oscuridad. No podía dejar a su hija sola, no después de lo que había visto. Empujó la puerta, sintiendo un escalofrío al entrar. La habitación de Valentina estaba en calma, pero el ambiente tenía una tensión palpable. La pequeña estaba en su cama, envuelta en las sábanas, con la mirada fija en un rincón del cuarto. Ana la llamó suavemente, intentando ignorar la sensación de que algo más estaba en la habitación. Valentina, cariño, ¿estás bien?, preguntó, notando cómo la piel de su hija estaba fría al tacto. Mamá, Valentina murmuró, sin apartar la vista del rincón. Ella está aquí. Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Quién está aquí, hija?, trató de hablar con calma, pero su voz temblaba. La pequeña apuntó con un dedo tembloroso, y Ana giró la cabeza lentamente. En el rincón, la figura etérea de la mujer apareció de nuevo, más definida y con la mirada llena de desesperación. Esta vez no parecía tan lejana, estaba justo allí, a unos pasos de distancia. No, gritó Ana, sintiendo cómo la desesperación la envolvía. Se acercó rápidamente a Valentina, la levantó y la abrazó con fuerza. No te preocupes, todo estará bien, trató de tranquilizarla, aunque el temblor en su propia voz traicionaba su miedo.
La mujer observaba, su rostro distorsionado entre la tristeza y la furia. Necesito que sepas la verdad, repitió con más fuerza que antes. Su voz resonaba como un eco profundo en la mente de Ana, obligándola a recordar aquellas cartas que había leído. Con cada latido, el desesperante miedo crecía dentro de Ana. Sabía que debía hacer algo. ¿Qué verdad?, preguntó, enfrentándose a la figura. ¿Qué necesitas de nosotros? El espíritu extendió su mano, pero esta vez había una determinación en su mirada. El hombre empezó a decir, antes de que su voz se desvaneciera en un susurro. Valentina temblaba en su abrazo y Ana sentía como el aire a su alrededor se tornaba helado. Una oscuridad densa envolvía la habitación, como si los ecos del pasado quisieran ahogarla. Tenía que actuar. Nosotros podemos ayudarte, solo tienes que. Un grito desgarrador interrumpió sus palabras, un grito que parecía provenir de todas partes a la vez, inundando la habitación con terror. No la dejes ir. No la dejes ir, resonó con la intensidad de 1000 voces. Ana cerró los ojos, aterrorizada, abrazando con más fuerza a Valentina. Cuando abrió los ojos nuevamente, la mujer había desaparecido, pero la atmósfera seguía cargada. Sentía que la sombra de la angustia todavía estaba presente, acechando en cada rincón. Valentina, en un susurro casi inaudible, dijo, «Mamá, hay algo en el armario». Ana giró la vista hacia el armario de su hija, su corazón se detuvo. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro emanaba una luz tenue, como si algo estuviera esperando ser descubierto. ¿Qué había dentro? El último vestigio de la historia oculta o más terror que desatar, no podía ignorar la advertencia. Con manos temblorosas, se acercó al armario, la respiración entrecortada. «Vamos, Valentina», dijo, y empujó la puerta con fuerza, esperando que los secretos no quisieran salir a la luz de una manera aún más oscura. Lo que encontró dentro podría cambiarlo todo. La verdad, esa que deseaba descubrir, ahora parecía ser un monstruo que aguardaba. ¿Podrían sobrevivir a lo que se revelaría? El tiempo corría, y la oscuridad acechaba. La puerta del armario chirrió al abrirse, el sonido resonando como un lamento lejano. Ana sintió que el corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. La luz tenue iluminó un rincón del espacio, revelando objetos olvidados y una atmósfera de abandono. Valentina se aferró a su madre, temblando. «Mamá, no quiero mirar», susurró, los ojitos llenos de miedo. Ana, con la respiración entrecortada, decidió que no podía retroceder. Debía enfrentar lo que había dentro. A medida que se adentraba más en el armario, su mirada se posó en una caja pequeña, cubierta de polvo y telarañas. El brillo que había visto antes provenía de allí. Cuando la tomó en sus manos, se sintió extrañamente atraída, como si una fuerza invisible la estuviera empujando a abrirla. «¿Qué hay adentro?», preguntó Valentina, ojo avisor sobre los hombros de su madre. Ana miró hacia atrás, queriendo ofrecerle una sonrisa, pero en lugar de eso, el terror la envolvió. Sin poder detenerse, abrió la tapa de la caja. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando vio lo que había dentro: recortes de periódico amarillentos, fotografías desgastadas y una especie de amuleto. Cada pieza parecía contar una historia, pero una historia oscura. Había imágenes de personas que Ana reconoció vagamente, cada rostro envolviendo su mente en un hilo de recuerdos desgastados, como ecos del pasado muy distantes. La cámara de su mente capturó una instantánea en particular, un hombre de ojos penetrantes, un destello de terror apareciendo en su rostro. Ana sintió que el frío de la habitación aumentaba, produciendo que la piel se le erizara. ¿Por qué tenía miedo?, pensó, la ansiedad abrumándola. «Ya basta», exclamó Valentina, sus ojos llenos de desesperación. «Mamá, ciérralo». «No quiero que nos mire». Ana, llena de pánico, cerró la caja de golpe. La habitación pareció temblar, como si las paredes estuvieran contrayéndose, asfixiando el aire a su alrededor. La luz del armario parpadeó y se apagó repentinamente. La oscuridad era un manto frío que la envolvía. «¿Qué has hecho?», una voz profunda y resonante surgió de la sombra, cortando la tranquilidad de la noche. Ana y Valentina se miraron, la confusión mezclándose con el terror. «¿Qué es eso?», murmuró la pequeña, cada palabra temblando en sus labios. Ana no sabía qué responder.
El aire se volvió pesado, cubriéndolas en un sudor frío. La figura apareció de nuevo, pero esta vez no era la mujer del rincón. Era el hombre de la fotografía, sus ojos iluminados por una rabia que parecía consumirlo. «Me pertenece», gritó, las paredes temblando con su furia. «No puedes escapar». El armario se cerró de golpe, aislándolas en una oscuridad aún más profunda. Ana intentó recordar cómo había llegado a este punto. El deseo de un pasado reprimido, ahora, el precio que debía pagar era el terror. La figura avanzó hacia ellas, inmóvil, como un depredador acechando a su presa. Ana sintió que no había vuelta atrás. Mamá Valentina apenas podía hablar, sus ojos llenos de miedo. Ana la abrazó, sintiendo que la desesperación dejaba cicatrices en su alma. Tenía que encontrar una salida, algo que aplacara esa ira que estaba a punto de desatarse. «Entonces yo lo haré», dijo Ana con voz decidida, mirando al hombre. La oscuridad parece cobrar vida a su alrededor, las sombras bailando como ecos de recuerdos que la atormentaban. «Te escuchamos. Dinos qué es lo que quieres», pero al pronunciar esas palabras, una risa burlona resonó en la habitación y la figura se desvaneció lentamente. «¿Acaso crees que eso es suficiente?», murmuró, su voz provocadora llenando el aire frío. Ana sintió que el aliento le fallaba. «¿Qué significa eso?». «No me dejes llevar en la oscuridad», gritó, pero ya era demasiado tarde. La verdad que habían desenterrado en el armario era solo el inicio de algo más aterrador. Ahora, la pregunta no era solo por la supervivencia de ellas, sino de enfrentar a un pasado que parecía decidido a consumirlas. La luz del armario se encendió de nuevo, pero nada parecía igual. Los objetos dentro brillaban con una intensidad extraña, como si guardaran secretos inconfesables. Ana sintió que el tiempo se desvanecía, y que cada minuto pasado era un momento más cerca del abismo. «¿Qué haremos?», preguntó Valentina, su voz quebrada. La respuesta quedó atrapada en la garganta de Ana. El eco de la risa seguía resonando en su mente, y una nueva pregunta surgió: ¿podrían realmente descubrir la verdad sin arruinarse, sin perderse en la oscuridad por completo? La noche apenas comenzaba a revelar su verdadera cara. Ana sintió como el peso del silencio se volcaba sobre ella, y por un instante, todo lo que entendía del mundo se desvaneció. El armario era un laberinto sombrío, lleno de susurros que tejían historias olvidadas. «Necesitamos salir de aquí», murmuró, pero su propia voz le sonó extraña, como si no perteneciera al lugar. La luz parpadeó de nuevo, y en aquellos instantes donde la claridad y la oscuridad luchaban por dominar, Ana vio algo que la hizo retroceder. Una sombra se movió detrás de ella, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que su piel se erizara. «Mamá, yo tengo miedo». Valentina se encogió aún más, abrazándose a la pierna de Ana, mientras el pánico apretaba su corazón. «Confía en mí, cariño. Vamos a salir de esto juntas», respondió Ana, intentando infundirle valentía con una sonrisa temblorosa. Pero dentro de ella comenzaba a anidar la inquietud de un horror ancestral, un terror que sus padres nunca le contaron. Afuera, la casa parecía intacta, pero el armario albergaba un horror interminable. La figura del hombre ahora se dibujaba a su lado, apenas visible, pero su mirada ardía con un deseo vengativo. «Me pertenece», repitió, con un eco que reverberaba en sus mentes. «No nos perteneces», gritó Ana de repente, sintiendo que la desesperación la convertía en un alma rebelde. «No tienes poder aquí». La risa burlona resonó de nuevo, pero esta vez, algo diferente flotaba en el aire. Ana sintió una oleada de energía, una chispa de desafío. «Dinos lo que deseas. Aquí estamos». A medida que pronunciaba estas palabras, expectante, algo cambiaba en la atmósfera. El hombre se acercó, su figura distorsionada por la oscuridad. «Veo que la sangre aún arde en ti», dijo, sus labios curvándose en una sonrisa siniestra. «Tal vez, solo tal vez, estás listas para pagar el precio». La habitación comenzó a girar, y los objetos del armario rodaron como si tuvieran vida propia. Ana y Valentina tropezaron con muñecos rotos, canicas y viejos juguetes que parecían murmurar secretos de antaño. Los ojos del hombre se cerraron un instante, y ella comprendió que tenía una oportunidad. «Eres solo una sombra.
No tienes control sobre nosotras. Retírate. En ese instante, un viento gélido recorrió el armario, arrastrando los objetos hacia un rincón oscuro, como si la propia habitación lo estuviera rechazando. La luz se desvaneció nuevamente, y en la penumbra, la voz resonó más fuerte: ¿crees que escaparás? La verdad se revelará. Valentina temblaba, y Ana la tomó de la mano, sujeta a la esperanza. No puedo dejar que te lleve. Debemos encontrar la verdad. Pero al cerrar los ojos, esa verdad se volvió más confusa. Recordó historias de su infancia. Cuentos sobre la familia que había habitado estos lugares, sus propios lazos ocultos con el pasado. ¿Qué si yo? No, no puede ser. De repente, la caja volvió a aparecer ante ellas, iluminada por una luz etérea. El amuleto brilló intensamente, y en su interior, Ana sintió un tirón hacia el objeto desconocido. Mamá, no, suplicó Valentina, sus ojos llenos de terror. Pero la curiosidad de Ana era más fuerte. Si esta es la conexión, si esto puede protegernos. Ana alargó la mano, pero en ese momento, la figura se abalanzó hacia ellas, gritando devoradora de sus secretos. La verdad no se puede ocultar. Aceptarás tu destino. La luz estalló, y todo se oscureció. Las paredes se desvanecieron y se encontraron en un lugar indescriptible, un pasaje que espirales como un túnel de recuerdos y sombras. Mamá, ¿dónde estamos? La pequeña voz de Valentina resonó en la calidez del nuevo espacio, donde ya no había armario, y las fotografías habían cobrado vida. Los rostros de aquellos que aparecían en los recortes ahora los miraban fijamente, los recuerdos de aquellos seres entrelazándose con su esencia, y justo cuando Ana se dio cuenta de que no solo se enfrentaban a un pasado, sino a los secretos de su propia sangre, la figura del hombre volvió a aparecer, esta vez más real, más poderosa. ¿Estás lista para conocer la verdad?, preguntó con una burla en sus labios. Las preguntas se multiplicaron. ¿Podrían romper el ciclo de horror? ¿O estaban destinadas a convertirse en otra historia más de aquel oscuro armario? La respuesta estaba a punto de revelarse. Ana tomó una respiración profunda, sintiendo el aire pesado y denso a su alrededor. Valentina, aún aferrada a su pierna, miraba a través de las sombras con ojos inocentes pero asustados. Mamá, ¿de qué verdad habla?, preguntó la niña, rompiendo el silencio tenso entre ellas. El hombre de la sombra se acercó un paso más, su figura imponente gravitando en el espacio. Tu historia, Ana. La historia de tu familia. Los secretos que te han sido ocultados a lo largo de generaciones, pronunció con una voz que retumbaba como un eco en su mente. Las imágenes comenzaron a girar en torno a ellas, fractales de memorias y rostros familiares distorsionados. Ana sintió que un dolor punzante brotaba en su pecho. Basta, gritó, alzando la voz sin poder contenerse. No quiero saber más. No quiero estar aquí. Pero el hombre sonrió, y su mirada se volvió aún más espectral. No tienes elección. Tu destino está entrelazado con estos recuerdos. Has sido llamada aquí para enfrentar la verdad que habita en tu sangre. La atmósfera oscura comenzó a transformarse, y las paredes del túnel de recuerdos se desvanecieron, dejando al descubierto imágenes fugaces de su infancia. Ana vio escenas de fiestas familiares, risas que resonaban, pero también vio sombras al acecho, rostros denegados por el tiempo y la tristeza. Su abuela, su madre, figuras llenas de vida, pero también de sufrimiento. Mamá Valentina tiró de su mano, incapaz de entender el terror que se desplegaba ante ellas. ¿Por qué están tristes? El hombre se acercó más, un destello de entusiasmo maligno en sus ojos. Porque como tú, ellas fueron elegidas. Creyeron que podían escapar de su pasado. Pero cada elección tiene un precio, y cada secreto, un guardián. Ana sintió cómo su cuerpo se sentía cada vez más pesado, como si la culpa de esos secretos pesara sobre sus hombros. No puedo ser parte de esto, murmuró, pero una fuerza invisible la mantenía en su lugar. Eres más fuerte de lo que piensas, dijo la figura con un tono condescendiente. Acepta tus raíces, y quizás puedas salvar a tu hija. ¿Salvarme de qué? Valentina preguntó, su voz temblorosa. Ana sintió un nudo en el estómago, no quería que su hija se viera atrapada en un ciclo de sombras.
De la misma historia que se ha repetido, respondió el hombre, extendiendo su mano hacia las proyecciones que giraban a su alrededor. La oscuridad siempre regresa para cobrar su precio. Ana miró a Valentina, y el rostro de su hija se bañó en una luz tenue, lleno de confusión. Mamá, yo no quiero esto. Solo quiero volver a casa. En ese momento, Ana entendió que la única forma de enfrentar aquella pesadilla era enfrentar sus propios demonios. Con un nuevo ardor, miró a la entidad que se cernía sobre ellas y le preguntó, ¿por qué quieres que me enfrente a la verdad? ¿Qué es lo que escondo? Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, y los rostros de su familia volvían a aparecer, muchos mostrando miedo y tristeza. Porque en la aceptación radica el poder. Sin ella, solo eres un peón en esta historia interminable. Ana sintió como si el tiempo se detuviera. La verdad brotaba en su mente, fragmentos de recuerdos reprimidos que clamaban ser escuchados. Fue ahí cuando recordó una leyenda que escuchó de pequeña, una historia de sacrificio y redención ligada a su apellido. Las imágenes se entrelazaron, susurros de advertencia llenaron el aire, y la risa burlona del hombre resonó en sus oídos mientras las sombras se enfurecían alrededor de ellas. Ana, con el corazón latiendo rápido, cuestionó todo lo que había creído. Era tiempo de aceptar la herencia del miedo, o de luchar por el futuro de su hija. El hombre extendió la mano, y Ana se sintió atraída a dar el paso. Pero en su interior, el conflicto fervía. Aceptar el pasado o desafiar su destino. En un instante de claridad, decidió que no sería un peón más, pero el porvenir aún era incierto. Justo cuando se preparaba para actuar, un chillido desgarrador atravesó el aire, seguido de un estallido de luz. Las sombras retrocedieron por un momento, y Ana se sintió empujada hacia una nueva dirección. ¿Estás lista para sacrificar lo que amas más?, resonó la voz del hombre, entre risas. Y mientras la luz comenzaba a consumirlas, Ana se preguntó si podría enfrentarse a la verdad sin perder a Valentina o el destino ya estaba sellado. Ana sintió como si su cuerpo se desvaneciera en la luz, como si fuera una hoja arrastrada por un viento incontrolable. La risa del hombre resonaba a su alrededor, envolviéndola en un abrazo gélido. Acepta tu destino, Ana. La oscuridad te busca, y ya está a las puertas de tu alma. Cuando la luz se desvaneció, se encontró en una habitación antigua, las paredes cubiertas de polvo y telarañas, un lugar que parecía congelado en el tiempo. Valentina seguía a su lado, aún asustada, sus ojos amplios miraban un rincón donde la luz apenas alcanzaba. ¿Dónde estamos, mamá?, preguntó la niña, su voz temblorosa. Ana se agachó, abrazándola con fuerza. No lo sé, cariño, pero debemos estar juntas. El aire era más frío de lo que recordaba, y un silencio inquietante la envolvía. La habitación estaba llena de muebles viejos, un espejo roto en la esquina, y sobre la mesa de madera, un libro desgastado parecía llamar su atención. Con una mezcla de curiosidad y temor, se acercó a la mesa, pero algo en su interior le decía que ese libro podría ser la clave para entender lo que estaba sucediendo. Estirando la mano, abrió el libro con cuidado. Páginas amarillentas se desplegaron, revelando dibujos y símbolos que parecían moverse a medida que los observaba. Ana, murmuró Valentina a su lado, ¿qué es eso? Tiene que ser parte de la historia, Valentina, de nuestra historia, respondió Ana, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Cada símbolo parecía una advertencia, y en el fondo de su mente, sabía que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. Pasó las páginas lentamente, tratando de descifrar los fragmentos de una leyenda olvidada. De repente, un fuerte golpe resonó desde el pasillo, como si algo pesado hubiera caído. Ana se sobresaltó, miró a Valentina, y ambas, con el corazón latiendo en el pecho, se acercaron a la puerta. Mamá, ¿qué fue eso?, preguntó su hija, con la voz apenas audible. No lo sé. Pero tenemos que estar atentas, respondió Ana con firmeza, aunque su interior temía lo que podrían encontrar. Abrió la puerta con cautela, y el pasillo se extendía oscuro ante ellas. Las sombras parecían moverse, pulsando como si estuvieran vivas. Tu legado ha comenzado, resonó de nuevo la voz del hombre, como un eco lejano que pareció atravesar su mente. Él no puede seguir controlándonos, gritó Ana, tomando la mano de Valentina con fuerza. No iba a dejar que el miedo las paralizara.
Debían encontrar la salida, incluso si eso significaba enfrentarse a lo desconocido. Avanzaron por el pasillo, cada paso resonando en la penumbra. Las paredes estaban cubiertas de retratos de generaciones pasadas, rostros serios que las observaban y parecían murmurar secretos prohibidos. Ana sintió que la presión aumentaba, las miradas de esos ancestros parecían cargar con la culpa que ella había tratado de ignorar toda su vida. Pronto, el pasillo se bifurcó. A la derecha, un brillo tenue y cálido llamaba, a la izquierda, una oscuridad profunda se adueñaba de todo. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Valentina, claramente asustada. Ana dudó un momento, el miedo de lo que podía haber en cada camino anidando en su pecho. Debemos ir hacia la luz, dijo finalmente, sintiendo que ahí había una esperanza, pero justo al dar el primer paso en esa dirección, una sombra se alzó, bloqueando su camino. Era el hombre de la sombra, su figura ahora más corpórea, como un monstruo de sus peores pesadillas. Te dije que no hay salida, Ana susurró, su voz un hilo amenazante. Ana sintió que el tiempo se detuvo. Déjanos en paz, gritó, su voz resonando con una desesperación que ni ella sabía que tenía. Valentina temblaba a su lado, y en ese momento decidió que pelearía por ambas. El legado terminará aquí, exclamó, y la luz detrás de ella comenzó a brillar con más intensidad, como si respondiera a su desafío. ¿Podría entonces romper el ciclo? Con un impulso de valentía, cargó hacia la sombra, y un grito desgarrador resonó en el aire. La luz desbordó, tiñendo el lugar de esperanza, pero el hombre sonrió. Su risa recorriendo la habitación como un trueno. Mala elección, Ana. El sacrificio siempre es exigente y mientras la oscuridad comenzaba a retorcerse de nuevo, Ana supo que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Qué precio tenía que pagar para salvar a su hija? La pregunta quedó suspendida en el aire helado, y el silencio posterior se sintió aún más amenazador. Ana sintió que el aire se volvía denso, casi tangible, mientras la risa del hombre reverberaba en sus oídos como un eco maldito. Su corazón palpitaba rápido, y la mano de Valentina, pequeña y temblorosa, la anclaba a la realidad. «¡Corre!», gritó, y sin dudarlo más, se lanzó en dirección a la luz. Pero antes de que pudieran dar el primer paso, la sombra se expandió como un manto negro, devorando todo a su alrededor. Ana sintió como una presión fría la envolvía, como si 1000 garras intentaran arrastrarla hacia el abismo. «¡Mamá!». Valentina gritó, pero el sonido de su voz se desvanecía, ahogado por la oscuridad. Ana se giró rápidamente y, a través de la penumbra, alcanzó a ver a su hija atrapada en la misma sombra, con ojos llenos de terror. La imagen quebró su corazón. «No. Valentina, ven aquí», exclamó Ana, su voz entrecortada por el miedo. La sombra parecía reírse, retorciéndose con vida propia, como si disfrutara del sufrimiento de las dos. El libro en la mesa, olvidado en la prisa, iluminó el pasillo con una luz tenue y temblorosa. «El sacrificio siempre es exigente», resonó nuevamente la voz, esta vez más cercana, más amenazante. «No puedo dejar que esto termine así», Ana murmuró, con una determinación renovada. La luz del libro parecía pulsar en sincronía con su corazón, y un impulso de proteccionismo la invadió. Desterraría al hombre de la sombra, aunque eso significara enfrentarse a lo desconocido. Apresurándose, volvió hacia el libro, sintiendo cómo la sombra la acechaba, deslizándose a su alrededor. Comenzó a pasar frenéticamente las páginas, buscando una respuesta, un conjuro, algo que pudiera romper la conexión. La calma de aquellas imágenes y símbolos empezó a desvanecerse. Ahí susurró Ana cuando dio con un dibujo que la hizo detenerse. Representaba a una mujer sosteniendo una antorcha en una mano y un corazón en la otra. El miedo se apoderó de ella al leer la inscripción: «El amor es la luz que dispensa la oscuridad. Sacrifica lo que más atesoras para acabar con la sombra». Un sudor frío recorrió su frente. No se negó con voz temblorosa, comprendiendo el verdadero peso de esas palabras. Pero a su alrededor, la sombra parecía estrecharse, le estaba robando el aliento. Y sin pensarlo más, Ana alzó la antorcha dibujada en su mente. Era su último recurso. «Valentina, ven», gritó, y como si esas palabras fueran un hechizo, Valentina avanzó hacia ella, impulsada por el miedo,
pero también por el amor. Ana extendió su mano, la tomó con firmeza mientras la luz comenzaba a rodearlas. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó la niña, el terror en sus ojos. «Vamos a liberarnos», respondió Ana, apretando la mano de Valentina. «Mantente cerca, y no te sueltes». Con el corazón latiendo al ritmo de la angustia, Ana cerró los ojos y sintió el calor de su hija en sus palmas. Estaba dispuesta a sacrificar todo si eso significaba poner fin a la maldición. La sombra exigía un precio, la luz creció en intensidad, iluminando las paredes y dejando caer las sombras. Pero en ese instante, el hombre apareció frente a ellas, sonriendo con una mueca cruel. «¿Crees que puedes escapar de lo que eres? Eres parte de esto, Ana». «No», gritó Ana. «Tu poder se acaba aquí». La energía acumulada en su cerebro se hizo tangible y, con todo su ser, arrojó la luz hacia la figura oscura. Pero ante su ataque, la sombra se retorció, absorbiendo la luz como si estuviera consumiéndola. Los gritos de Valentina se mezclaban con el eco de la maldad del hombre, y Ana sintió que su mundo se desmoronaba. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un destello en el espejo roto atrapó su atención. Se acercó, atraída por una fuerza inexplicable. El reflejo mostraba un paisaje que nunca había visto, lleno de rostros conocidos, sus antepasados observando, un legado que nunca había querido enfrentar. «Valentina, ven aquí, mira». La niña corrió a su lado, y su reflejo en el espejo pareció vibrar, como si esas figuras del pasado les estuvieran mostrando el camino. Pero justo en ese momento, el hombre extendió una mano, y la oscuridad comenzó a tragar no solo la luz, sino también el espejo, como si todo a su alrededor fuera parte de su reino. «No podéis escapar de mí». Ana sintió que su alma se rasgaba de terror y desesperación, y luego, un destello de esperanza. La imagen de sus ancestros parecía decirle que debía hacer una elección, una que podría romper el ciclo de sufrimiento, una verdad que escenificaba su destino. «Dame una oportunidad», gritó Ana, y el reflejo en el espejo brilló intensamente, perturbando incluso la oscuridad más profunda. La luz parecía beconarlas hacia la verdad. «¿Qué harás para salvar a tu hija, Ana?», resonó la voz, como un demonio burlón que presionaba su mente y corazón. El disfraz del horror se desvanecía. Y mientras la oscuridad se cerraba, Ana supo que la respuesta no estaba en lo que podía sacrificar, sino en lo que amaba más profundamente. Entonces, con un grito desgarrador, preguntó: «¿Estás lista, Valentina?». La niña, con lágrimas en los ojos, asintió y, juntas, se lanzaron hacia el espejo, buscando la verdad que cambiaría su destino, ignorando las consecuencias que eso traería. ¿Qué milagro o maldición las esperaría al otro lado? El espejo las engulló en un parpadeo. Al otro lado, la luz era diferente, cálida y envolvente, pero Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No era la luz del mundo que conocía, era el brillo de un lugar que parecía recordar el dolor y la esperanza en partes iguales. Se encontraron en una sala vasta y desierta, las paredes estaban adornadas con retratos de sus ancestros. Los ojos de aquellos rostros pintados parecían seguirlas, llenos de desconfianza y quizás tristeza. Valentina se aferró a la pierna de Ana, temblando. «Mamá, ¿dónde estamos?», preguntó la niña, su voz apenas un susurro. «No lo sé, mi amor», respondió Ana, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Pero debemos averiguarlo». Mientras avanzaban cautelosamente, las sombras se movían a su alrededor, más veloces que antes, susurrando palabras inaudibles que parecían acusarlas. Ana podía sentir el miedo de Valentina como un peso en su estómago. «Tú eres la elegida», gritó una voz profunda y resonante desde la oscuridad. Era el mismo hombre de antes, aunque su figura aparecía ahora distorsionada, como si las sombras lo moldearan a su antojo. «Aquí es donde empieza tu verdadero sacrificio». Ana apretó la mano de Valentina con fuerza, tratando de transmitir toda su valentía. «No nos vas a hacer daño», exclamó. Pero en el fondo, una parte de ella temía que el sacrificio que la sombra había exigido aún estaba por llegar. De repente, las luces comenzaron a parpadear y las imágenes de los retratos se transformaron. Cada rostro parecía contar una historia de dolor y traición. Una mujer, en particular, llamó la atención de Ana.
Su semblante, aunque sombrío, tenía una extraña familiaridad. Era como mirar su propio reflejo en un pasado que no había vivido. ¿Quién es ella?, susurró Valentina a su lado. Creo que es mi abuela, respondió Ana, sintiendo un nudo en la garganta. Ella vivió aquí, debía haber enfrentado esto también. El hombre se acercó, su sonrisa villanesca ampliándose. Así es, la historia se repite. ¿No es bonito ver cómo el ciclo se contiene? Ella fue la última que intentó desafiarme. ¿Qué significa eso?, gritó Ana, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. Todo lo que amas debe ser sacrificado para romper este ciclo, rió el hombre. Es la única manera de liberar su alma, tu alma. Todos están atrapados aquí, y pronto, tú y tu hija también lo estarán. Ana no podía dejar que eso sucediera. La luz en su interior comenzó a brillar con más fuerza. No permitiré que esto continúe, le dijo al ser oscuridad, su voz firme y decidida. Lucharé incluso si tengo que sacrificar lo último que me queda. Valentina miró a su madre, ojos llenos de añoranza y amor. Mamá, no. No quiero perderte. Ana se inclinó y tomó el rostro de su hija entre sus manos. Nunca te perderé, mi amor. Siempre estaré contigo, pero no puedo dejar que te lleven. Debemos enfrentarlo. El hombre sonrió. Muy bien, entonces, ¿estás lista para el juego final? Solo hay una salida del ciclo y conlleva un precio que nunca podrás apartar. Las palabras retumbaron en sus oídos como un eco aterrador. Ana dio un paso hacia el hombre, el miedo convirtiéndose en furia. Haré lo que sea necesario. Te enfrentaré con todo lo que tengo. La oscuridad se apretó a su alrededor, pero Ana ya no sentía el frío. En su interior ardía una llama aún mayor que antes, el amor por su hija era su armadura y su espada. Las sombras comenzaron a moverse agresivamente a su alrededor, como si temieran su decisión. Mamá, mira, gritó Valentina, apuntando a una abertura en la pared del fondo. Era una luz pura, brillante, pero también amenazadora. Ana supo de inmediato que esa era la respuesta que habían buscado, pero había una advertencia en el aire, una sombra en esa luz. «Es ahora o nunca», exclamó Ana, y juntas corrieron hacia la luz, dejando atrás los gritos del hombre y el peso de las historias no contadas. Sin embargo, al cruzar el umbral, una sensación de pérdida se aferró a su pecho. ¿Qué les esperaba al otro lado? ¿Era esa luz la libertad o una trampa más? La respuesta sería inminente, y mientras se acercaban a la luz, el eco de las advertencias resonaba en su mente, provocando que su corazón latiera con fuerza. ¿Podrían realmente escapar del ciclo, o estaban condenadas a repetir los errores de sus ancestros? La luz las envolvió, brillante y caliente, como un abrazo de verano. Por un instante, Ana y Valentina se sintieron flotando, liberadas del peso que las había acompañado tanto tiempo. Pero cuando la luz se disipó, descubrieron que estaban en una habitación diferente. Era un espacio amplio, bañado en luz dorada, con paredes de madera noble y ventanas que abrían a un jardín espléndido. Flores de colores vibrantes competían en belleza, y los pájaros cantaban melodías alegres. Ana y Valentina se miraron, confundidas y aliviadas al mismo tiempo. ¿Dónde estamos?, murmuró Valentina, parpadeando ante la belleza del lugar. Ana trató de procesar lo que veían. No tengo idea, cariño, pero suena a un lugar donde podemos estar seguras. Sin embargo, en su pecho, un eco de inquietud todavía reverberaba. Para escapar de la oscuridad, tal vez, habían dejado atrás algo que aún no comprendían. De repente, una figura familiar apareció en el jardín, era su abuela. Ana sintió un nudo en la garganta y, al mismo tiempo, una cálida emoción en el pecho. «Abuela», gritó, dando un paso hacia adelante. Su abuela sonreía, una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado y lleno de sabiduría. «Ana, mi querida, has regresado a casa». «Mamá, cuéntame qué pasó», Valentina pidió, aferrándose de la mano de su madre. La abuela se acercó a ellas, su mirada serena llenándolas de calma. «Hijas mías, el sacrificio que temían no era como ustedes pensaban. Debían enfrentarse a sus miedos, y al final, su amor fue más poderoso que la oscuridad». Ana sintió un alivio profundo,
comprendiendo que habían desafiado la sombra y ganado. ¿Pero qué hay de la comunidad? ¿Y la verdad? Ana preguntó, la preocupación aún pesando sobre su ser. Allí afuera, dijo su abuela, señalando a través de la ventana, la verdad se revelará en la comunidad. Cada historia cuenta, y sus corazones aprenderán de las sombras que han ignorado. Ustedes han roto el ciclo de dolor. Valentina miró a su madre y luego a la abuela, la esperanza brillando en sus ojos. ¿Podremos volver a ver a todos?, preguntó, deseosa de compartir lo que habían aprendido. Sí, respondió su abuela, pero primero deben entender que su amor, su unión, es la fuerza más poderosa. Con eso, podrán transformar el legado que les fue legado. Ana sintió que algo en su interior se encendía. Si enfrentamos el miedo juntos, no solo liberaremos a otros, sino también a nosotros, declaró con firmeza, mirando a Valentina. La niña sonrió, comprendiendo el regalo que tenían ante sí, así, decidieron salir al jardín. Juntas, tomaron la mano de la abuela mientras cruzaban la puerta de la casa. Al instante, el jardín se tornó en una multitud de caras conocidas, amigos y vecinos que habían vivido en la sombra de sus propios secretos. Ana sintió que una corriente de amor emanaba entre ellas, la fuerza de un nuevo comienzo. «Es hora de que compartamos nuestros secretos», gritó Ana, atrayendo la atención de todos. Una chispa de sorpresa y reconocimiento llenó el aire, la abuela sonrió ampliamente. «Recuerda, cada verdad es una luz en la oscuridad. A medida que los compartan, su comunidad se sanará». Así, entre lágrimas y risas, Ana y Valentina comenzaron a contar su historia, liberando no solo el peso del pasado, sino también sembrando la esperanza en el corazón de quienes habían permanecido en silencio. Uno a uno, sus vecinos se levantaban para contar sus propias verdades. Cuando la última historia fue contada, la oscuridad que había envolvido aquellos pasillos comenzó a disiparse. Las sombras se desvanecían, y la comunidad floreció. La risa reemplazó el murmullo y el dolor se convirtió en unión. Ana y Valentina, de la mano, vieron cómo su hogar se transformaba. Habían ganado no solo su libertad, sino también el poder de cambiar su destino. «El amor siempre gana», dijo Ana, con una sonrisa llena de alegría y agradecimiento, y así, a medida que caía la noche, los lazos que habían atado a la comunidad se convirtieron en cadenas de amor y esperanza, nunca más sujetas a los secretos oscuros. La historia de Ana y Valentina sería un legado nuevo, uno que alentaría a todos a enfrentar su propia verdad. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que cambiarán tu perspectiva. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan experimentar este viaje. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar esta conclusión. Juntos creamos una comunidad más fuerte.